Hace ya algún tiempo atrás, yo subí a este mismo canal un video en donde te hablo de los diferentes estilos de capoeira que existen y un poco las diferencias entre uno y otros. Hoy quiero profundizarte algo más en este pintoresco y atractivo arte marcial y me gustaría hacerlo desde los inicios, o sea, hablando de su origen exacto. La historia de la capoeira comienza en el siglo XVI, al tiempo en que Brasil era una colonia de Portugal. Durante este siglo, Brasil, siendo una colonia portuguesa, no llegó a presentar riquezas en metales preciosos como sí los presentaba América, siendo ahí una colonia española. Sin embargo, fue el azúcar, delicioso néctar, que le dio paso a la colonización portuguesa en Brasil. El problema era encontrar gente que trabajara estas tierras y que cortara la mata tropical, que era difícil, resistiendo además las altas temperaturas de la zona. Eso no era una tarea fácil. La mano de obra europea asalariada era muy cara como para ser empleada a gran escala y, por cierto, ineficiente ante las inclementes condiciones climáticas de estas tierras. Una primera solución a eso fue la esclavitud de los indígenas, pero aunque parezca increíble lo que voy a decir, la Iglesia Católica les ocasionó algunos problemas durante los comienzos de la colonización con respecto a la esclavitud de los nativos indígenas. La segunda solución, y la cual fue muy lucrativa, fue la esclavitud negra, que tuvo sus comienzos en Europa, en las islas del Atlántico y después en América colonial. En ese caso la Iglesia Católica no se opuso. Lo primero que se hizo con la gente negra fue una condición innegable para ser un esclavo, que es quitarle su libertad. Ya estos no pertenecía a una tribu, sino a un amo. Se les impone el portugués como idioma. Le impusieron además la religión católica, quitándole así la suya propia y obligándolo de esta forma a abandonar sus costumbres y tradiciones. Uno de los tantos abusos macabros que se cometieron contra los esclavos fue la llamada paliza. De ahí proviene esta tan peculiar palabra utilizada por todos nosotros. La paliza no lo golpeaban por alguna supuesta falta cometida. La finalidad de la paliza era de despojarlos a golpes de la parte humana y de esta forma transformarlos así en alguna especie de animal de trabajo. En el año 1548 empezaron a ser desembarcados los esclavos negros en la región de Brasil, que se convirtieron en la base de tronco afrobrasileño que conocemos hoy. Estos grupos provenían mayoritariamente de Angolas, Benguelás, Mozambique, Cabindas y el Congo. Muchos de estos esclavos provenían de la región de Angola, la gran mayoría, que por cierto también era una colonia portuguesa en ese momento. Los angoleños, en África, en su tierra natal, bajo el libre uso de su cultura y de sus costumbres, hacían muchas danzas al sonido de las canciones, danzas matrimoniales, danzas religiosas, danzas guerreras y de combate. De aquí que cada vez que se habla de la capoeira, todos decimos que tiene origen afro-brasileño. Pero observando el contexto, muchos se cuestionan si realmente los africanos lo crearon en Brasil o ya lo trajeron dentro de sus costumbres. Eso creo que es algo que nunca va a quedar muy claro en realidad. Sin embargo, no existe registro de la capoeira como tal en África antes de ese periodo, por lo tanto existe un consenso sobre su origen en Brasil, de mano de los esclavos africanos dentro de territorio brasileño. Los señores terratenientes prohibían a los esclavos de practicar cualquier tipo de costumbre cultural que les recordara su verdadero origen y su identidad, tradición, religión y por supuesto, ni que hablar de la lucha. Eran fuertemente castigados, incluso llevados a la muerte por ello, no sin antes hacerlos sufrir muchísimo. Al igual que los españoles en América, los portugueses en Brasil lograron doblegar sus cuerpos, pero nunca, jamás lograron doblegar el espíritu de estos hombres y mujeres africanos que esclavizaron y trataron de manera tan inhumana y tan miserable. Es por eso que, no conforme con la esclavitud impuesta, al llegar a Brasil, los africanos percibieron la necesidad de desarrollar formas de continuar con sus tradiciones, al igual que diseñar un método de protección contra la violencia y represión de los colonizadores brasileños. Ya luego, los esclavos utilizaron el ritmo, el canto, la música y el baile para que, ocultos y camuflados en los movimientos de sus danzas africanas, pudieran continuar con sus costumbres. Su religión subsistió al ritmo del candomblé, donde, ocultando sus deidades Orixá,
Tras las imágenes impuestas por sus opresores católicos, los africanos continuaban así rindiendo culto a dioses bien amados. Sus técnicas de combate también fueron disfrazadas en una danza para proseguir con sus entrenamientos y prácticas. Surgía allí la capoeira, un arte marcial disfrazado, camuflado en una danza. La práctica de la capoeira ocurría en terrenos cercanos a las sensalás. Las sensalás eran galpones que servían de dormitorio para los esclavos. No confundir las sensalás con los quilombos. Los quilombos surgen aproximadamente durante el año 1597, donde, según reza la historia, 40 esclavos escapan de un engaño en el sur de Pernambuco. Estos esclavos armados de guadañas, chuzos, mazos y machetes, herramientas de su trabajo cotidiano, masacraron a la población de la hacienda y lograron escapar. Se dice que en este grupo que logró escapar se encontraban mujeres, niños, algunos viejos y sobre todo negros fuertes y musculosos, los cuales tenían un alto precio en el mercado de esclavos. El grupo corrió y caminó día y noche sin mirar atrás, pero fue en la 20ª mañana, cuando ya se sentían más seguros y tranquilos, que llegaron a una zona de muchas palmeras, dando origen así al Quilombo de Palmares, donde se encuentra actualmente en Brasil el municipio de Manaus do Palmares do Sur de Pernambuco, en el actual estado de Alagoas. En esa zona, ya para el año 1630, existían 3 aldeas, que eran conocidas como Angola Yanca, que significa Angola pequeña. De esta manera, su religión y su sistema de lucha se seguía practicando, ya entre los esclavos ocultos en sus ratos de esparcimiento o ya entre los hombres libres que conformaban los diferentes quilombos de la región, que poco a poco fueron creciendo en número y en cantidades. Muchas veces, las luchas ocurrían en campos con pequeños arbustos y matas de pastizales. Estos arbustos o matas circulares eran llamados en esa época de capoeira o capoeirao. Del nombre de este lugar surgió el nombre de esta lucha. Al menos, esa es la creencia más difundida, puesto que existen otras teorías sobre su origen, pero esta es la más coincidente. Es conocido por sus rápidos y complejos movimientos que utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran agilidad en forma de patadas, fintas y derribos, entre otros. La capoeira como estilo de lucha incorpora movimientos bajos y barridos, mientras que en el ámbito deportivo se hace más énfasis en las acrobacias y en las demostraciones ritualizadas de su habilidad. Las prácticas se acompañan con música tradicional de berimbau. Para el año 1930 la práctica de la capoeira quedó prohibida en Brasil, ya que esta era vista como una práctica violenta y subversiva. La policía recibió orientaciones específicas de arrestar a los capoeiristas que practicaran esta danza. Fue en ese mismo año, 1930, cuando un importante capoeirista brasileño, o Mestre Bimba, presentó la lucha para el entonces presidente de Brasil, Getúlio Vargas. Al presidente le gustó tanto de este arte que lo transformó en deporte nacional brasileño. Sin embargo, para hablar de esto necesitaríamos hacer un nuevo video, que lo haremos ya prontamente, en donde pudiéramos hablar de los 2 estilos de capoeira más difundidos en la actualidad y de sus consecuentes maestros. Me refiero al Gran Mestre Bimba y su llamada capoeira regional, y al Gran Mestre Pestinha o su capoeira de Angola. Ambos maestros y ambos estilos de capoeira ameritan un video exclusivo, ya que hay mucha historia detrás de ellos. Sin embargo, para dejar una pequeña anticipación de ello, te diré algo ahora. La capoeira posee 3 estilos que se diferencian principalmente en los movimientos y en el ritmo musical del acompañamiento. El estilo más antiguo fue creado en el momento de la esclavitud y es la capoeira angola. Las principales características de este estilo son ritmo musical lento, golpes jugados más bajos, o sea cercanos al suelo, y mucha malicia. El estilo regional, por su parte, creado por Mestre Bimba, se caracteriza por la mezcla de la malicia de la capoeira angola con el juego rápido de movimientos al sonido del berimbau. Los golpes son rápidos y secos y las acrobacias no se utilizan. El tercer tipo de capoeira, y quizás el más difundido en redes y YouTube, es el contemporáneo, que une un poco de los 2 primeros estilos con algo de la modernidad. Este último estilo de capoeira es el más practicado en la actualidad,
pero es importante resaltar que capoeira es una sola, la capoeira de Angola, considerada la madre de los otros estilos y la más próxima de la capoeira jugada por los esclavos africanos en el oscuro momento histórico de la esclavitud. Desde siempre, la capoeira se practica en rodas, que son, por así decirlo, luchas amistosas sin contacto, aunque no siempre ha de ser así. También se utiliza el contacto. El 26 de noviembre del año 2014, Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea la UNESCO, declaró la rueda de capoeira como un patrimonio inmaterial de la humanidad. De acuerdo con la organización, la capoeira representa la lucha y resistencia de los negros brasileños contra la esclavitud durante los periodos coloniales e imperial de nuestra historia. En honor a todos estos mártires guerreros de la resistencia, el 3 de agosto de cada año es conmemorado el Día del Capoeirista.